porque estaba bueno el videito este. A ver. Creo que estamos en la misma imagen. Purkinje, ahí está. Bien, yo tenía esto, yo sabía. Bueno, entonces esto es más o menos lo que dijo el compañero, ¿sí? El sistema eléctrico del corazón o cardionector, ¿sí? Que está formado por el nodo sinusal o sinatrial, como quieran decirle, justo en el inicio donde están las aurículas. Lo que permite esto, a través de sus ramas, es la contracción de las aurículas. Después todo ese impulso llega al nódulo atrioventricular, ¿sí? ¿Cómo qué les iba a decir? Y después de ahí va por el haz de His, o sea, las ramificaciones, hasta que llega a la red de Purkinje, que se encuentra a nivel de los ventrículos en el subendocardio. Entonces, por eso, si a ustedes no va a pasar, pero si ustedes les dieran un pedacito de corazón de las aurículas, no van a encontrar fibras de Purkinje, ¿sí? Necesitamos una porción, o sea, un preparado que sea específicamente de ventrículos, ¿sí? No de las aurículas, porque están únicamente ahí. Entonces, nada, esto es básicamente lo que hace el sistema cardionector del corazón, ¿sí? El sinusal, el sinoventricular, y después va por el haz de His hacia las fibras de Purkinje. Y lo que permite es que tanto aurículas como ventrículos se contraigan de una forma coordinada. Y justamente el estudio de este sistema eléctrico del corazón nos permite graficarlo en un sistema que se llama electrocardiograma, ¿sí? Que lo que hace es justamente evaluar cómo estas células, en realidad las fibras musculares estriadas cardíacas, se van despolarizando. Después lo van a ver mejor en fisio, ¿sí? Pero cuando se dispara el nodo sinusal, ¿sí? Las fibras musculares estriadas cardíacas de las aurículas se contraen y eso forma, por ejemplo, la onda P. Después esto se relaciona con la despolarización en cascada que tiene el ventrículo, y esto nada, es la repolarización, no importa. ¿Sí? Pero fíjense que que es la onda QRS que se llama, después lo van a ver muy lindo en fisio, pero para que empiecen a tener en cuenta estas cosas, es cómo se va despolarizando lentamente todo el corazón, ¿sí? Por eso tiene esta onda como que se va, sube, baja, eso es por cómo se va despolarizando el corazón, que tiene que ver justamente en parte con las fibras de Purkinje, ¿sí? Nada, esto es para que lo tengan de correlación. Nadie les va a tomar electrocardiograma en el examen, pero es para que lo tengan en cuenta. Bien, bueno, vieron que yo me acordaba que tenía una diapo de miocardio. Bueno, nada, miocardio, ya lo vimos un poquito. Ah, perdón, ¿alguna duda sobre endocardio? No. Del subendotelio, ¿qué podemos decir? Más allá de la tejido conectivo colágeno denso no modelado, nada más. Okay. Como fibras colágenas y elásticas. Sí, también, sí, elásticas también hay. No, pero me dijiste que tenía una cosa que tipo, que era un diagnóstico que sí o sí saberíamos que era el subendocárdico. Claro, por las fibras de Purkinje. Ah, ese era el misterio develado. Claro, cuando ustedes van a los ventrículos, se van a encontrar que el subendocardio está ocupado por estas células. Entonces ahí ustedes van a poder decir, bueno, sí, esto es subendotelio, esto por acá sería subendotelio y esto de acá es subendocardio. Bien. ¿Alguna duda más de endocardio? ¿O todo bien? Es fácil igual, el corazón, es como mucho cháchara, pero es fácil. Bien, y miocardio, ya un poquito lo estuvimos hablando, ¿sí? Bien las ramificaciones en los extremos, núcleo ovalado, central, la cromatina laxa, las estriaciones, los discos intercalares, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante y qué jugo le podemos sacar al miocardio y a este tejido muscular estriado cardíaco? Ustedes saben que, o no sé si ya tuvieron la clase teórica de tejido muscular, pero ¿qué función cumplen los discos intercalares? O sea, ¿qué son en realidad? O sea, hay varias funciones, o sea, hay la fase adherens, sí. Hay los demosomas y hay también funciones nexo. Exacto, exactamente. Entonces, son uniones, son diferentes tipos de uniones
que lo que permiten es, por un lado, desmosomas, generar la cohesión, o sea, que estén unidas, y por otro lado, por ejemplo, las nexus, ¿qué es lo que van a permitir? El intercambio de iones, o sea, que esas células funcionen de forma coordinadas. Bien, no sé si habrán leído por algún lado que el tejido muscular estriado-cardíaco, las fibras musculares estriadas cardíacas, funcionan todas como un sincicio funcional. Y es donde dicen, sincicio, eso lo vi en embrio. Me parece, no sé si se acuerdan, o yo recuerdo muy vívidamente la palabra sincicio en embrio. Trofoblasta era en embrio. Bien, entonces, en este caso, funcionan así, como un sincicio, como algo coordinado, algo que es todo en uno. ¿Sí? Pese a que existan estas uniones y las células estén verdaderamente separadas unas de otras, o sea, que funcionan como un individual de alguna forma, en realidad están conectadas, ¿sí? Y esta conexión a través de las uniones nexus o nexo les permite, como dijo el compañero, este pasaje de iones para que todas las células estén hablando el mismo idioma en el mismo momento, ¿sí? Que todas estén recibiendo la misma información al unísono, ¿sí? Porque no es lo mismo que la fibra muscular estriada cardíaca esta y la que está al lado, una haga taca, taca, taca y la otra empiece taca, 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 haga lo que se le cante, ¿no? Entonces, las dos tienen que contraerse al mismo tiempo, ¿sí? Esto es dado, justamente, la orden es dada por las fibras de Purkinje, ¿no? Obviamente, de eso ni hablar, que ya se los expliqué antes. Pero la realidad es que la idea del miocardio es que funcione todo junto, como una gran masa, ¿sí? Como si fuese un gran músculo único. Otro concepto de sincicio, que es un sincicio más propiamente dicho, es el de la fibra muscular estriada esquelética, ¿sí? Que la fibra muscular estriada esquelética es toda es una célula muy larga, multinucleada, que cuando se contrae toda junta, ¿sí? Pero en este caso hablamos de un sincicio funcional, o sea, como si fuese toda la misma fibra, toda alargada, pero en realidad sabemos que son células muy chiquitas, una al lado de la otra, separadas, son individuales, pero en realidad sabemos que gracias a esas uniones nexo se pueden comunicar y funcionar todas al unísono, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque permite que toda la masa miocárdica se contraiga al mismo tiempo, ¿sí? Ustedes piensen que si en una región acá, por ejemplo, creo que yo les puse acá, les puse la palabra ritmo. Si yo acá, por ejemplo, tengo unas células que están contrayéndose así, y las de que están acá hacen esto, o sea, es cualquiera, o sea, pierden el ritmo. Entonces, lo que necesitamos justamente es eso, es ritmo, ¿sí? Que el corazón se contraiga siempre al mismo tiempo. Puede ser que el ritmo se acelere, el ritmo se desacelere, que tenga un ritmo habitual, eso es indistinto, pero el ritmo lo tiene que mantener, ¿sí? No es que unas van por un lado, otras van por el otro, porque si perdemos el ritmo, tenemos una patología que se llama arritmia, ¿sí? En donde el corazón, cada una fibrita muscular hace lo que quiere, se contrae cuando quiere, y eso lo que genera es como que la sangre se empieza a licuar. En vez de eyectarse correctamente hacia donde se tiene que eyectar, una parte de la sangre se empieza a estancar en algún sitio, ¿sí? Porque justamente una parte de toda esa masa miocárdica no está teniendo la fuerza suficiente de contracción o el ritmo que debe tener para acompañar al resto de la masa para propulsar esa sangre que está pegada a esa fibra muscular, de alguna forma, o a esa porción de masa miocárdica. Entonces, lo que se genera, si perdemos el ritmo, son coágulos, trombos, ¿sí? Que después pueden desprenderse del corazón, viajar y generar, por ejemplo, una ACV, ¿sí? Entonces, súper importante la función de los discos intercalares, ¿sí? Principalmente de las uniones nexo, ¿tá? Y como bien dijeron por ahí, la fascia adherens, los desmosomas, y acá esto que dice uniones de intersticio serían las uniones nexo, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a igual esto es más tema de tejido muscular estriado cardíaco, pero para repasarlo y que sepan la importancia. ¿Alguna duda con miocardio? ¿No? No. Bueno, muy bien. Bien, y lo último que tenemos va a ser el pericardio, ¿sí? Que es esta capita más externa, ¿sí? Que como bien habíamos dicho en su momento, iba a estar formada por tejido conectivo, a veces podemos ver tejido adiposo, pero fíjense acá, ¿qué es lo que vemos? Un tejido epitelial plano.
Bien, un tejido epitelial, yo no sé, acá, vienen, acá les Plano hicimos simple. aumento, tenemos acá el pericardio, que tiene, por ejemplo, acá vemos tejido adiposo, se pueden ver vasos sanguíneos, no sé si sabían que era esto, son vasos sanguíneos, tejido conectivo, acá parece un poquito más denso, acá parece un poquito más laxo, depende cómo lo estemos viendo, es indistinto, no se quema en la cabeza, y acá vemos este epitelio como que finaliza al pericardio, ¿no? Y como bien por ahí dijeron, es un epitelio plano simple. De hecho, acá lo vemos a mayor aumento y efectivamente lo es. Entonces, mi pregunta es ahora, ¿cómo se llamaba ese epitelio plano simple que recubría por fuera a los órganos? Mesotelio. Bien, perfecto, mesotelio. Entonces, si yo tengo mesotelio más este tejido conectivo y otras zarazas, ¿cómo se llama en realidad toda esta capa? ¿Qué nombre tiene? Serosa. Bien, una Serosa. serosa, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? No sé si esto yo ya lo dije, pero ¿alguien se acuerda cuáles son las 3 serosas del organismo? La pleura, Pleura, peritoneo y pericardio. Perfecto, las 3 P, ¿sí? Pericardio, peritoneo y pleura, que ustedes ya seguramente lo saben por anatomía, ¿sí? Las serosas son aquellas sabanitas que recubren órganos que necesitan movilidad, ¿sí? Piensen en el corazón, se mueve, los pulmones se mueven, ¿sí? Y todo lo que son las vísceras abdominales se movilizan. Así que justamente van a estar rodeadas por estas telitas, estas serosas, que histológicamente están formadas por un tejido conectivo más un epitelio plano simple que se denomina mesotelio, ¿sí? ¿Pero es un Así que, epitelio verdadero? sí, sí, Bueno, obvio. Yo creo que es bastante verdadero, no sé. porque no da la luz, está lleno de líquido. ¿Cómo? Pero es una luz, o sea, pese a que haya líquido, al fin y al cabo es una luz. Bueno, Bien. ¿Alguna duda con pericardio y con corazón en general? ¿El tejido conectivo del pericardio cómo es? Depende cómo lo veas y depende de dónde lo leas. Si lo lees, vas a ver que hay libros que dicen que es conectivo laxo. Si lo lees en otro libro, vas a saber que dice denso. A mí no me importa, porque yo, por ejemplo, acá estoy viendo laxo por acá, un poco más denso por acá. Ahora te muestro esta foto y parece bastante denso. Depende de dónde lo leas y cómo lo veas. Nada, Bueno. nadie te va, o sea, si te preguntan, vos decís lo que te nazca en ese momento. O si Claro. no, te detenés 2 minutos y decís, mira, la verdad que depende del libro. En algunos lo leí como laxo, en otros denso, pero déjame que te chequeo. Se lo mostrás y le decís, y para mí esto es laxo. Listo, pasamos. Nadie te lo va a preguntar, es raro, porque son controversias, son cosas que suelen dar controversia, porque algunos libros dicen una cosa, otros otra. Vos ves un preparado y lo ves más denso, ves otro preparado y lo ves más laxo, qué sé yo, no te quemes, Claro. no te preocupes. Bien, ¿se entendió? Corazón, es sencillo, pero importante ir identificando algunas cosas. Lo más importante de todo son las fibras de Purkinje. Bien, vamos con vasos sanguíneos o alguna duda de corazón. ¿No? Bueno, No. seguimos con vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, ¿hay que estudiarlo como tal? No. Los vasos sanguíneos, lo importante es justamente esto, que no hay un preparado de, no sé, la vena poplitea. No, no hay un preparado de eso. No hay un preparado de la arteria axilar. No, no existe, ¿sí? Lo que sí existe son los órganos. Y todos los órganos de nuestra economía tienen vasos sanguíneos, más grandes, más chicos, más medianos, ¿sí? Todos tienen. los Entonces, vasos también se consideran como órganos. ¿cómo? Los vasos también se pueden considerar como órganos. Sí. Pero lo que voy con todo esto es que en cualquier momento de su examen puede aparecer una pregunta de vasos sanguíneos, ¿sí? Porque puede ser que estén en un preparado de, no sé, de ganglio linfático, en un preparado de, no sé, de corazón, como recién vimos, de lo que sea. Y el ayudante puede estar buscando algo en el preparado y decir, ah, mira, justo me topé con esta arteria. ¿Qué es esto? Y te lo puede preguntar.
Entonces, ¿qué más lindo que ustedes se acerquen al microscopio, lo miren y digan, ah, esto es una arteria muscular, listo, muy bien, pasamos, que estén, ay, no sé, y todo lo lindo que hicieron en el examen se vaya por la borda, para no decir una mala palabra, ¿sí? Entonces, esto es importante, o sea, yo lo que quiero con vasos sanguíneos, después si quieren estudiar la fisiología de los vasos sanguíneos, hagan lo que quieran, pero yo quiero que de acá se vayan con que ustedes ven un vaso sanguíneo y dicen, esto es una arteria muscular, esto es una arteria, una metaarteriola, esto es una arteriola, esto es una vena, o sea, quiero que lo hagan rápido, dándoles algunos tips. ¿Por qué? Porque se van a encontrar, en cuanto a vasos sanguíneos, con, no sé si vieron el programa o no sé si todavía se siguen descargando, porque yo ni lo sé, se siguen descargando las guías clase a clase que tiene la cátedra y van a ver, o también en los libros, que por ejemplo dicen, arteria muscular tiene entre 50 y 10 capas musculares lisas. ¿De qué me sirve? De nada, nadie se va a poner en un examen a contar cuántas células tiene una cosa, nadie. Entonces, ¿de qué me sirve? De nada. Entonces, volvemos al patrón histológico básico, ¿sí? Vamos a arrancar por lo más basiquito y sencillo. Entonces, patrón histológico básico. La capa más interna, ¿qué era lo que iba a tener? Endotelio. Bien, ¿y qué más? Tejido conectivo. Bien, perfecto. ¿Alguien sabe cómo se llama esta capa en los vasos sanguíneos? Íntima. ¿Adventicia? Bien, túnica íntima, sí que es la capa más interna. Bueno, pensé que ponía No, yo. Sí, Si yo digo endotelio, yo ya no supongo que estoy hablando de corazón o vasos, sí. no, del epitelio y del conectivo. No. Una cosa es endotelio, otra cosa es túnica íntima o endocardio o subendocardio o lo que quieras. El endotelio es el epitelio plano simple, que está revistiendo la capa interna de las estructuras de los órganos del aparato cardiovascular. Ah, O sea, acá lo que dijimos es que la capa más interna está formada por un epitelio, que se llama endotelio, y un tejido conectivo por debajo. Todos esos dos tejidos juntos forman la primera capa de este patrón histológico básico, que en el corazón se llamaba endocardio, y acá se llama túnica íntima. ¿Sí? En los vasos, claro. Exacto. Ahora, la capa siguiente, ¿qué tejido va a ser? Fibro muscular. muy bien. Bien, muscular. Y en este caso, ¿qué va a ser? ¿Un tejido muscular estriado? No liso. Bien, Sí, un tejido liso. muscular liso, ¿sí? Justamente porque esto es todo involuntario, ¿sí? Nadie se pone a pensar si está haciendo vasoconstricción o vasodilatación, ¿sí? ¿Y cómo se llama esta túnica? Media. Media. Perfecto. Y después, por último, tenemos la última capita, que ¿de qué tejido va a ser? Conectiva. Bien, Conectivo y tejido conectivo, suele ser laxo, denso, depende de lo lean. Y se llama túnica adventicia. Y acá tenemos como la contracara de la serosa, ¿sí? Si no es una serosa, lo que está por fuera va a ser una adventicia. Que la adventicia es eso, es tejido conectivo colágeno laxo, a veces lo podemos ver un poco más denso, podemos tener tejido adiposo, puede haber algunos vasos sanguíneos, tejido elástico, ¿sí? O sea, presencia de fibras elásticas, puede haber, puede no, lo que sea, ¿sí? O sea, no tienen una delimitación periférica dada por un mesotelio, o sea, por un o sea epitelio. que puede ser entre tejido conectivo y tejido adiposo. Sí, solo eso. Eso es una adventicia. Bueno, ¿Sí? O sea, todos los órganos por fuera, principalmente los huecos, van a tener o una serosa o una adventicia. Nada más. Los dos, serosa y adventicia, son lo mismo. Tejido conectivo colágeno laxo, denso, adiposo, bla, bla, bla. La diferencia es que la serosa, además, tiene el mesotelio, que ya lo vimos antes cuando vimos el pericardio. Entonces, hoy tuvimos un ejemplo de cada cosa, de serosa y de adventicia. ¿Sí? Ahora después les voy a mostrar lo de la adventicia. Bien, como bien dijimos, la túnica íntima va a tener el epitelio que se llama endotelio y por debajo un tejido conectivo que se llama subendotelio, muy parecido al del corazón, ¿sí? Acá no hay subendocardio porque es mucho más chiquito todo esto, ¿sí? Entonces el endotelio y el subendotelio, que es este tejido conectivo colágeno denso, laxo, depende de donde lo lean. La túnica media, como bien me dijeron, de tejido muscular liso,
Y la adventicia, acá ya les puse, un tejido conectivo laxo o denso, depende de donde lo lean o cómo lo vean, adipocitos, y esto que pongo acá, que se conoce como vasa vasorum, vasa nervorum, son vasos sanguíneos y nervios o filetes nerviosos que llegan a la adventicia y que nutren o inervan a los vasos sanguíneos. Obviamente esto principalmente se da en los vasos sanguíneos mucho más grandes, ¿sí? En donde a esta adventicia todavía le cuesta, ¿sí?, que difunda la sangre desde acá hacia la periferia. Entonces por eso tienen algunos vasitos incluidos. Es como algo medio loco, pero bueno. Entonces, si alguien me quería preguntar algo. Bueno, no. Bueno, entonces, primer tip. Saber si lo que nos están mostrando o lo que nos están preguntando se trata de una arteria o de una vena. Y a partir de ahí se construye si se trata de una arteria muscular, de una arteria elástica, una arteriola, una metaarteriola, una gran vena, una vena mediana, una vénula postcapilar, lo que sea, ¿sí? Entonces, lo primero es esto, arteria o vena. Entonces, yo acá les puse humildemente mi Paint, esto lo hice yo, humildemente en el Paint, me salió bastante bien, debo decir. Pero les quiero contar una cosa. Lo que tenemos que ver, o sea, primero tenemos como los tips más generales, ¿sí? Como una primera mirada. Y esto seguramente ustedes ya lo saben de anatomía, ¿no? Sí. Las arterias y las venas. ¿Cuál es la primera diferencia que ven en anatomía entre una arteria y una vena? Músculo. El grosor. El grosor, sí. ¿Y qué es otra Sí. cosa? ¿Qué La- hacen ustedes con la La pincita? arteria va a Cuando ser lo- mucho más cuando lo dura por pinchás- el músculo. ¿Qué pasó? Cuando lo Cuando pinzan. la pinchas vuelve. Exacto, Claro. la arteria cuando ustedes la colapsan con la pinza, vuelve, ¿sí? Eso es porque justamente tiene un gran armazón y ese armazón se lo da la túnica media, ¿sí? La capa muscular. La vena, en cambio, ya directamente la miramos y ya está toda colapsada, justamente porque sí, tiene túnica media, tiene esas capas musculares, pero nunca llega a tener tantas capas como la tienen las arterias. O sea, de hecho, la vena más grande de todas tiene muy poquitas capas de músculo, así que imagínense las venas más pequeñas todavía no tienen nada, ¿sí? Entonces, eso por un lado, o sea, si ustedes ven en el preparado una estructura redondeada con una luz central, a veces podemos ver eritrocitos en el medio, decimos, bueno, se trata de un vaso sanguíneo, y lo vemos todo chamuscado, y yo pensaría en una vena. Ahora, si veo una Arteria. estructura un poco más redondita, o no tan colapsada, digo, seguramente es más una arteria. Lo mismo, otra de las cosas, digo, bueno, la relación luz-pared, veo que si es una arteria voy a ver que la pared es mucho más gruesa, la luz es más chica. Si es una vena, veo que la pared es más fina en relación a la luz, que es más amplia. Esos son como algunos tips básicos como para diferenciar una arteria de una vena también desde el punto de vista histológico, ¿sí? Pero Sí. a veces nos puede engañar. Entonces no usamos tanto esto. O sea, lo usamos sí, para una primera aproximación. Pero la realidad es que vamos a hacer un poco más de aumento y vamos a identificar otras cositas para saber si se trata de una arteria o de una vena más específicamente y no errarle, ¿sí? Entonces, lo primero que van a tener que hacer cuando ustedes dicen, ¿será una arteria, una vena? Y para mí es una arteria. A ver, vamos a hacer más aumento, vamos a ver la túnica media y vamos a ver la túnica íntima. ¿Y qué es lo que vamos a ver de estas dos? En la túnica media, lo que vamos a ver son justamente las fibras musculares lisas. Vamos a ver los núcleos, vamos a ver si lo estoy viendo en un corte transversal, en un corte longitudinal. Y lo mismo voy a hacer con las células endoteliales de la túnica íntima. Las estoy viendo en un corte transversal, las estoy viendo en un corte longitudinal. Eso es lo que nos va a diferenciar si es una arteria o una vena. O sea, ver estos dos núcleos, el de la célula muscular lisa y el del endotelio, ¿sí? Ahora les voy a explicar bien. Primero que nada, entender que tanto en la arteria como en la vena, esto es igual para las dos, las fibras musculares lisas corren de la misma manera, o sea, se ubican igual, o sea, así como lo están viendo, ¿sí? Las fibras musculares lisas abrazan el vaso, ¿sí? Si yo tengo, ustedes ya saben que las fibras musculares lisas, ¿cómo es el núcleo? ¿Qué forma tiene?
Ovalado, redondeado. Sí, pero son más específicos. Tienen un nombre particular, de hecho. ¿Fusiforme? No. En forma de habano. Eso, sí, exacto. Es un núcleo alargado, de cromatina superlaxa, los bordes son romos, ¿sí? Como en paréntesis, ¿sí? Y bueno, eso. Sí, como si fuese, no sé, mi dedo, ¿sí? Bordes romos, supónganse. Entonces, lo que quiero decir con que las fibras musculares lisas rodean a la luz es que si todos mis dedos fuesen fibras musculares lisas y el núcleo, ¿sí? Lo que hacen es justamente eso, rodear, lo abrazan, ¿sí? Entonces, si yo le hago un corte transversal a ese vaso sanguíneo, o sea, lo corto así, esperemos, vamos a hacer, acá tengo mi botellita, supónganse este es el vaso, esas son las fibras musculares lisas, lo abrazan, ¿sí? Si yo lo corto transversalmente al vaso sanguíneo y lo veo la luz y alrededor la pared, lo que voy a ver son, fíjense, las fibras musculares en un corte longitudinal, ¿sí? O sea, las veo completas, puedo ver el núcleo en forma de habano, bla, bla, bla. Ahora, si yo lo corto longitudinalmente, lo que me va a terminar pasando es que a estas fibras musculares lisas las voy a ver en corte transversal, voy a ver un circulito, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, lo que estamos viendo acá, básicamente. Si yo lo corto transversal, lo veo así, y si yo lo corto longitudinal, las voy a ver en corte transversal, ¿se entiende? A las fibras musculares lisas. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Parece un poco enrollado, pero después lo voy a decir dos boludeces y lo van a entender. Bien, entonces, esto pasa en la arteria y en la vena, porque la disposición de estas fibras musculares lisas es igual, abrazando a ese vaso sanguíneo. Y tiene sentido, ¿sí? Porque cuando yo hago la contracción, ¿sí? De estas fibras musculares, tiene lógica que se ubiquen de esa manera, porque si no la sangre nunca va a avanzar, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo las pongo así, yo hago este movimiento de contracción y parece como que algo estoy queriendo apretar, ¿no? Bueno, por eso se disponen de esa manera. Ahora, lo que se dispone diferente en relación a la arteria y a la vena son las células endoteliales, que no corren de la misma manera, ni tampoco se ubican de la misma manera en la arteria y en la vena. Entonces, ahí hice un cambio, fíjense, dibujé a las células endoteliales. ¿Cómo son las células endoteliales? ¿Dónde? O sea, quiero decir, la morfología de las células endoteliales, ¿cómo es? Son escamosas. Plano. Claro, aplanadas, recuerden, epitelio plano simple, perfecto. Entonces, en este caso yo acá les dibujé cómo se ven las células endoteliales en la arteria. Y fíjense, ¿cómo están? ¿Están en la misma dirección que las fibras musculares? No. No. No, sí, es como que la cruzan. Entonces, si yo, otra vez, mi dedo fuese una célula endotelial, y este es el vaso, ¿sí? Las células endoteliales se disponen así, como en la misma dirección que el vaso, o en la misma dirección en la que fluye la sangre, se dice también, ¿sí? O siguiendo el eje longitudinal del vaso, díganle como quieran, ¿sí? Pero en síntesis, lo que podemos decir también es que la célula endotelial discurre de forma perpendicular a la célula muscular lisa. Entonces queda como las células endoteliales que van así y las fibras musculares lisas de esta manera, o sea, abrazando. ¿Sí? No sé si se ve, pero bueno. Entonces, cuando yo hago un corte transversal en una arteria, voy a ver las células endoteliales bien redonditas y chiquititas, como se ve por acá. Y si yo hago un corte longitudinal del vaso sanguíneo, o sea, de la arteria, voy a poder ver a las células endoteliales completas, ¿sí? O sea, en un corte longitudinal. ¿Se entiende? Entonces, básicamente esto es lo que les trataba de decir. En un corte longitudinal vemos los núcleos endoteliales transversales y el de las células musculares lisas longitudinales. Y si yo corto o vemos un vaso sanguíneo, o sea, una arteria en corte longitudinal, lo voy a ver al revés. Entonces, bueno, ahora se los digo al final esto. Bien, y en la vena pasa al revés. Las células endoteliales se ubican de la misma forma, perdón el Parkinson, pero nada. Las células endoteliales, ¿cómo las ven? ¿Igual o distintas a las células musculares lisas? En el mismo Igual. sentido.
Bien, en el mismo sentido, por eso, si yo corto a la vena en corte transversal, fíjense que acá veo a las células endoteliales longitudinales y a las musculares lisas longitudinales, y si yo me encuentro con una vena en corte longitudinal, me voy a encontrar con las células endoteliales en corte transversal y las musculares en corte transversal también. Entonces, ¿qué es lo que se tienen que llevar de acá? Que es todo bla, 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 pero para que lo entiendan, lo importante de acá es, cuando ustedes se chocan, ¿sí?, con un vaso sanguíneo, además de, como ustedes dijeron, que la arteria tiene una gran túnica media, la capa muscular, la vena, en cambio, tiene más adventicia, por eso yo acá le dibujé un poquito más grueso, ¿sí? O que está colapsada, que eso puede ser una primera aproximación para decir, me parece que esto es una arteria, o me parece que es más una vena. Pero la idea es que ustedes hagan bien el aumento y se fijen cómo están dispuestas esas células endoteliales y esas células musculares lisas. Y ahí es donde ustedes, en su cabeza, no importa si esto es un corte transversal o longitudinal del vaso, no me importa eso. Lo que me importa es que ustedes piensen 2 minutos y digan, vamos a ver las células endoteliales. Y dicen, ¿cómo veo la célula endotelial? ¿Longitudinal o transversal? Si ustedes dicen transversal, acuérdense que dijeron en su cabeza transversal. Entonces, dicen, célula endotelial transversal, músculo liso, longitudinal. Dijeron 2 cosas diferentes. Dijeron endotelio transversal y muscular longitudinal. Dijeron 2 cosas diferentes. Entonces, ustedes ya saben que lo que discurre diferente es en la arteria. Entonces, es una arteria. En cambio, si ustedes dijeron, por ejemplo, acá, endotelio transversal, músculo liso, transversal, epa, dije 2 veces lo mismo. ¿En dónde discurría 2 veces igual de la misma forma? En la vena. Conclusión, es una vena, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que entender. Si ustedes dicen longitudinal y después dijeron transversal, o transversal y después longitudinal, es una arteria. En cambio, si dijeron transversal, transversal, longitudinal, longitudinal, es una vena. ¿Se entiende? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, sí, sí. Entonces, vamos a ir un preparado y vamos a ver si todo lo que les dije es verdad. Bien. Primer vasito. Fíjense acá, tenemos un pedacito, debe ser que es algo bastante grande, por eso es solamente un pedacito. Estos rojitos que ven acá son eritrocitos, por ende por acá estaría la túnica íntima, por acá sería la túnica media, y todo esto que vemos acá es la túnica adventicia. A priori, ¿arteria o vena? Arteria elástica. ¿Alguien dice algo más? Yo la verdad que veo bastante adventicia. Sí, eso que iba a decir, o sea, hay una adventicia bastante desarrollada. ¿Vieron? Qué raro, ¿no? Bueno, entonces, las apariencias engañan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a agarrar el microscopio y esto después lo van a hacer en su práctico. Van a ir a esta región, acá. Con esto ya es suficiente para ver las células endoteliales y para ver un par de células musculares lisas, con eso ya es suficiente. Entonces vamos a hacer eso, tuki, mayor aumento de esa región. Entonces, estas células que ven acá es este epitelio plano simple, que es el endotelio, y bueno, y todo esto de acá son las células musculares lisas. Entonces, otra de las cosas, si es que ustedes quieren saber si estamos en un corte transversal o longitudinal de ese vaso sanguíneo, ustedes fíjense siempre, porque no va a fallar, fíjense en la túnica media, porque ustedes saben que tanto en la arteria como en la vena discurren igual, ¿sí? Entonces, si yo estoy acá viendo, fíjense las fibras musculares lisas, ¿las ven? ¿Las ven completas o ven redondelitos? Completas. Bien, las ven completas. Entonces, esto es un corte longitudinal de este, ¿cómo se llama? De estas células musculares lisas. Y si las vemos completas, asumimos es un corte que es transversal, ¿no? Bien, transversal, ¿sí? Recuerden acá atrás, ¿sí? Transversal del vaso, ¿sí? Nada, esto para que lo tengan. Bien, entonces, vamos por partes. Células musculares lisas, longitudinal o transversal, ¿cómo las vemos? Transversales. ¿Cómo transversales? Las vemos completas. Longitudinal. Bien, longitudinal, bien. Entonces, células musculares lisas, longitudinales, las vemos completas. ¿Y el endotelio? Transversal. Bien,
Perfecto, entonces dijimos músculo liso longitudinal y endotelio transversal. Dijimos dos cosas diferentes. Por ende, ¿qué es esto? ¿Arteria o vena? Arteria. Arteria, ¿sí? Oh. Fíjense cómo vemos las dos incidencias de corte distintas, dijimos transversal y longitudinal, por ende, se trata de una arteria, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, si alguno lo pensó, puede ser que esto nos haya engañado, la verdad, esta adventicia puede ser que te engañe, pero cuando vamos acá, vemos la verdad de la milanesa, ¿sí? Transversal, longitudinal, es una arteria, ¿sí? Ahora, dentro de todas las arterias tenemos la arteria elástica, la más grande, la arteria muscular un poco más chica, la arteriola y después la metaarteriola, la más chiquitita. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar cada una de ellas? Entonces, vamos por partes. ¿Alguien sabe qué es esto que se ve acá? Esto. ¿O qué es esto que acompaña acá la arteria? Se llama lámina elástica interna. La mayoría de las arterias más grandes suele tener una lámina elástica interna y una lámina elástica externa, que es como que le hace un sanguchito estas dos láminas a lo que es la túnica media, ¿sí? O sea, la lámina elástica interna va a estar entre la túnica íntima y la túnica media, y la lámina elástica externa va a estar entre la túnica media y por fuera va a estar la adventicia, ¿sí? Pero bueno, nada, lo tienen, tanto la arteria elástica como la arteria muscular la tiene, que son las arterias más grandes. Nada, dato. Ahora el tema es saber si se trata de cuál arteria. Y yo les quiero mostrar algo. No sé si ustedes ven, estudien un poco a lo que son las fibras musculares lisas. Esto es una HIE, no tiene nada de agregado, pero fíjense esto. Miren las fibras musculares. ¿Ustedes las ven todas derechitas? No. No. Fíjense esta como que, ¿ven como que parece que No. sube? Después esta también parece como que está queriendo subir. Esta como que baja, ¿ven? Acá también está bajando. Esta como que, no sé, está por ahí. Esta, fíjense, baja. Esta baja también. Es como si algunas suben, otras bajan. Como si hubiera algo más en el medio de estas fibras musculares lisas que le hacen este movimiento de sube y baja. ¿Qué puede ser eso? Parece arteriola, che. ¿Por qué hace este movimiento de sube y baja? ¿Qué opinan? ¿Qué cosa era así, sube y baja? ¿Las fibras elásticas? Sí, exacto. Las fibras elásticas. En este caso, no son fibras elásticas, sí, pero no. Son láminas elásticas. No sé si se acuerdan que lo vimos la clase pasada, creo, me parece. No, la otra, la anterior. ¿Se acuerdan de las láminas elásticas? Que las láminas Claro, elásticas sí, que se estaban. veían en un tejido conectivo, no. Que eran láminas, o sea, eran fibras elásticas empaquetadas, que terminaban formando las láminas elásticas, y que las encontrábamos acá, en los vasos sanguíneos, ¿sí? En este caso, lo que acá, la realidad es que las láminas elásticas no las podemos ver, porque es una HIE. Las láminas elásticas, como las fibras elásticas, son proteínas, ¿sí? Se desdibujan un poco entre lo que es el citoplasma de las fibras musculares con el de las láminas elásticas, entonces tendríamos que utilizar una técnica especial, como por ejemplo acá resorcina u orceína, para poder verlas, ¿sí? Y de hecho están acá. Por eso vemos cómo las fibras musculares lisas como que suben y bajan, y esto es por el efecto, como el efecto de la ola, ¿sí? Es que es como que va desdibujando un poco a estas fibras musculares, ¿sí? Entonces, si tenemos una gran cantidad de capas musculares, y vemos esto, suben y bajan, una gran cantidad de láminas elásticas que las podemos después poner en evidencia, que están también en la túnica media, ¿cómo se puede llegar a llamar esta arteria? Elástica. Exacto, arteria elástica, justamente Arteriola. porque tiene una gran cantidad de láminas elásticas. ¿Elástica? ¿Cómo? Perdón, No. ¿se llama arteria elástica, no era arteriola? Arteria elástica se llama esta. La arteriola es muy chiquita, esta es muy grande. De hecho, fíjate que, o sea, la arteria elástica es la más grande de todas. Por ejemplo, la aorta. La aorta es una arteria elástica. Fíjate que acá tuvimos que usar un pedacito de esa arteria elástica.
no nos entró en el preparado. La arteriola la podemos ver en un órgano y tenemos que hacer mucho aumento para poder verla. Claro, claro. Claro, Y claro, pasa que además, yo pensé que era diferente la imagen, en la no, misma, no. ¿no? Sí, todo es lo mismo, sí, sí, sí. Esto fue como diferentes aumentos de la misma. Aparte, fíjense la gran Claro, cantidad de capas sí, sí. musculares. O sea, primero que no entra en el preparado, ¿sí? Por lo general después lo van a ver, tanto la arteria elástica como la vena muscular, la gran vena o vena grande, la van a tener en un mismo preparado, que son la aorta y la vena cava. Eso sí, tiene que estar en un solo preparado porque no forman parte de ningún órgano. Y la pulmonar también, ¿no? También, exacto. Arteria elástica esta. Bien, ¿se entendió lo de la arteria elástica? Lo importante. Sí, sí. Sí, Bien. sí. Perfecto, continuamos. Fíjense acá. Nada, tenemos un vaso sanguíneo. Esto de acá, más o menos, túnica íntima. Por acá, túnica media. Y todo esto, túnica adventicia. Todo esto. ¿Qué opinan a priori? Que es una vena. Una vena. Bien, podría ser una vena, perfecto. Vamos a más aumento. Fíjense acá, lo mismo, túnica íntima más o menos, túnica media, y ya a partir de acá, todo esto es túnica adventicia. Vamos de vuelta a lo mismo, chequeemos si verdaderamente es una vena. Primero que nada, bueno, la capa muscular es bastante, el número de capas visualmente es mucho menor en relación a la arteria que vimos recién, ¿no? Eso ya nos da la pauta. Entonces vamos a ver acá, las fibras musculares, longitudinal o transversal. Transversales. ¿Las vemos completas o vemos un redondelito? No, Las de venas longitudinales. Longitudinales, ¿sí? Cuando uno habla de corte Longitudinal. longitudinal es porque más o menos ve toda la estructura, o sea, lo podemos ver bien con la descripción que solemos hacer. Bien, bien longitudinales. Se desdibuja un poco, es medio feo el preparado. Y acá miren las células endoteliales, longitudinal o transversal. Longitudinal. Bien, longitudinal, entonces, longitudinal, por ende, es una vena, ¿sí? Y ahora, la realidad, ¿No es transversal el corte? transversal, ¿cuál? O sea, ¿el núcleo no está cortado transversalmente? ¿Cuál? ¿El del endotelio o el del músculo? De los dos. No, acá vemos bastante aplanadito, 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 aplanadito. Y acá la mayoría, se ve horrible, pero están la mayoría en corte longitudinal. Me parece que lo que él se refiere es que el corte está hecho transversalmente. No, los núcleos, digo. No, la mayoría son longitudinales. O sea, se nota que acá el corte no fue transversal en el vaso, es medio oblicuado. Puede ser un poco oblicuado. Podría. Pero la verdad es que se ve bastante longitudinal todo. Bien, ahora, fíjense que tiene gran cantidad de capas de músculo. O sea, esto es lo máximo de capas de músculo que puede ganar una vena, ¿sí? Es por eso que esta es la gran vena o vena grande, díganle como quieran, ¿sí? Por ejemplo, la vena cava, ¿sí? Que es una de las venas más grandes. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque, o sea, no hay otra comparación, o sea, solamente es que miren la imagen y se den cuenta de que esto es lo máximo de capas de músculo que puede tener. Después de eso, las venas más chicas van a tener o nada de músculo o 2 o 3 capitas de músculo que no nos dicen nada. ¿Sí? Esto es lo máximo que va a tener una vena en cuanto a capas de músculo. Después es la nada misma, ¿sí? Pero acá lo más La túnica media importante, sería. claro, las venas más intermedias, sí. Bien, nada. Acá 2 imágenes de la cátedra. Arteria elástica, gran vena o vena grande, ¿sí? Fíjense, lo mismo, la íntima, la media con las láminas elásticas. A veces puede ser, dependiendo de la técnica de HIE, que algunas láminas elásticas lleguen a verse, ¿sí? Y lo mismo acá, la túnica media, con la túnica, la gran túnica adventicia. Bien, pasamos a el resto de las arterias y vamos con arteria muscular. Fíjense que ya la arteria muscular, pese a que acá está cortada, me entra, ¿sí? En el preparado. ¿Sí? Eso quiere decir que la voy a poder ver completa. De hecho, acá les puse 2 ejemplos más, ¿sí? Estos son arterias musculares. Van a ver, como les dije,
que la descripción de la arteria muscular, en muchos libros va a decir que tiene entre 50 a 10 capas de músculo liso. Nadie se va a poner a contar, de verdad, nadie. Pero quiero que me digan algo. ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Qué ven en la arteria muscular que les llama la atención? Posta, lo que me llama la lámina atención ahora interna. es la diferencia de corte de longitudinal y transversal. Es solamente lo que veo ahora. Pero algo más, algo que les grite, que es hasta fosforescente, que les dice La yo. lámina interna. Bien, la lámina elástica interna. La ven todos, ¿no? Tipo, se repite acá, se repite acá, se repite acá. ¿Lo están viendo? O sea, que es como un masacote, una lámina gorda que hace así, que se festonea, ¿sí? Zigzagueante, ondulante, viene en el interior, que hasta pareciera que las células endoteliales parece como que están flotando arriba de esa lámina elástica interna, ¿lo ven? Sí. Sí, sí. Bien, esto es algo típico de esta arteria. Cuando ustedes ven una arteria muscular, la pueden ver un poco más grande, un poco más mediana, un poco más chica. Eso va a depender de las capas de músculo que tenga, ¿sí? Porque no es lo mismo la arteria muscular de la arteria axilar que la arteria muscular de una arteria un poco más chica, la rama de la arteria axilar. No sé cuál, ¿sí? O sea, ¿me explico? Que sigue siendo una arteria muscular, pero un poquito más chica, ¿sí? Pero todas, no importa si son más grandes o más chiquitas, todas van a tener un gran desarrollo de esa lámina elástica interna que nos hace el diagnóstico, ¿sí? Y que cuando vemos a esa arteria muscular, esa lámina elástica interna nos da la impresión de que hasta la luz es como media estrellada, festoneada, se le dice, ¿sí? Debido a esa lámina elástica interna tan prominente, ¿sí? Y después nada, ya sabemos que es una arteria. Fíjense, corte transversal en el endotelio, corte longitudinal en el músculo, la adventicia chiquita, músculo grande, relación luz-pared, pared grande, luz pequeña, bla, 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 ¿sí? Pero lo que llama la atención de la arteria muscular es esto, la lámina elástica interna, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos con la arteriola. Ejemplos de arteriola. Arteriola mucho más chiquitita que la arteria muscular, ni hablar. Pero pasa lo mismo, ¿sí? Las arteriolas pueden tener varias capas de músculo o casi ninguna capa de músculo, ¿sí? Casi ninguna, digo, sigue teniendo, ¿sí? Porque sigue siendo una arteria. Entonces, ¿qué pasa con las arteriolas? Y quiero que recuerden esto. Cuando uno ve una arteriola, primero que nada, de una, no es una arteria muscular porque en ningún ejemplo estamos viendo una lámina elástica interna, ninguna. No, ya no tiene esa lámina elástica interna, pero sí lo que tiene es justamente esto, que puede tener, que pueden ser de paredes muy gorditas o pueden ser un poco más finitas, ¿sí? Pero algo que nunca va a cambiar en la arteriola es la gran cantidad de núcleos endoteliales que tiene, ¿sí? Fíjense que cuando vemos los núcleos endoteliales tiene bastantes, y de hecho acá, en esta que es chiquitita, que se ve como a 80 kilómetros de distancia, se puede ver que tiene 4 núcleos endoteliales por lo menos, tiene bastantes. A esta se ve horrible, pero esta es nada más para que vean que son gorditas, ¿sí? Pero las arteriolas son las más engañosas de todas, porque a veces las vemos muy grandes y a veces las podemos ver muy chiquititas, ¿sí? Pero lo que nunca cambia es justamente esto, la gran cantidad de capas de músculo que tiene y la gran cantidad de núcleos endoteliales que tiene. Cuando ustedes ven eso, piensen en una arteriola, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque siempre que les pregunten, ¿qué arteria es esta o qué vaso es este? Lo más probable es que sea una arteriola, porque son las más versátiles, ¿sí? Que todo puede ser. Pero ustedes ya saben que no es una arteria muscular por lo pronto, porque no tiene la luz festoneada, ¿sí? Por ahora, vamos a ver qué onda las metaarteriolas. ¿Se entendió lo de la arteriola? Sí. Perdón, te hago una consulta. ¿Dijiste que tenía una capa pequeña de tejido muscular o grande? No, tiene varias. Suele tener 2 o más capas de músculo liso. Por eso dije que suelen ser como gorditas en cuanto a su pared. Ok, gracias. Bien. Fíjense acá. Arteriola. Bien gorditas, muchos núcleos endoteliales, parece como que está lleno, ¿sí? Y después acá se ven 2, 3, qué sé yo, capas de músculo liso, si no me importan las capas. Pero se ve gordito.
Sí. Acá lo mismo, en un corte longitudinal del vaso, varias capas de músculo liso, muchas células endoteliales, ¿sí? Bien, y vamos con la metaarteriola, que esta es fácil. La metaarteriola obviamente es más chiquitita que la arteriola, y esta es más fácil, Las túnicas. porque la metaarteriola lo que tiene es una única capa de músculo liso, o sea, van a ver células de fibras musculares lisas una al lado de la otra en una única capa, y cuando vean las células endoteliales, ahora sí es mucho más fácil, puede llegar a tener 3, 2 células endoteliales, no mucho más. Fíjense, 1, 2, 3, acá 1, 2, 3, no mucho más. ¿Sí? Yo cuando veo las metaarteriolas, lo que me recuerda es como si fuese un anillito. ¿Sí? ¿Ven? Que es como un anillito. Como un anillito acidófilo gruesito, pero nada más. Y a veces podemos ver la única, a veces suele tener una sola célula muscular lisa, o a veces 2, 3, así como acompañadas, una al ladito de la otra. No se distinguen casi las capas. No, porque tiene una sola capa. Fíjense, ven acá una única capa de células musculares lisas, como un anillito, y las células endoteliales, 1, 2, 3, acá aparece una cuarta, pero no mucho más, ¿sí? Nada que ver, y las metaarteriolas son siempre así. No es que van a ver alguna que tiene 3, 4 capas, no, esa es la arteriola, que es una guacha, que hace lo que quiere, ¿sí? La metaarteriola siempre se va a ver así. ¿Tiene ¿Sí? adventicia? Sí, obvio, No. es todo esto que está acá, por ejemplo, o esto que está acá, o esto que está por acá, es lo que está por fuera. ¿Se distingue la túnica adventicia? Sí, esto, lo que está afuera, con el conectivo que está por afuera. Nadie les va a decir dónde está la denticia, ya sabemos que está por afuera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y por último, ya hablamos de todas las arterias, ¿sí? Dijimos que la arteria elástica, veíamos las células musculares lisas, una para arriba, una para abajo, lo que daba la sensación de que estaban ahí las láminas elásticas. Vimos la arteria muscular, que tenía esta lámina elástica interna bien desarrollada, que le daba la luz festoneada. Vimos a la arteriola, que era bien versátil, que podía tener muchas capas, pocas capas, pero sí, siempre que tenía una gran cantidad de células endoteliales. La metaarteriola, que es como un anillito acidófilo. Y ahora pasamos a los capilares, que no son ni arterias ni venas. ¿Sí? Los capilares son la unidad más chiquitita de todo lo que son los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Y alguien sabe cómo se describen los capilares? ¿O cómo están Sinusoide. formados? ¿Cómo están formados los capilares? ¿O cómo los vemos en la microscopía óptica? O sea, solamente una capa de endotelio. Exacto, es una única capa de endotelio y cuando la vemos en corte transversal, vemos que tienen un único núcleo endotelial, ¿ven? Y una membrana basal puede ser. Exactamente, y su membrana basal. ¿Qué es lo importante de los capilares? Saber que existen de 3 tipos, pero esto es la parte teórica, ¿sí? No lo podemos saber mirando un preparado, o sea, mirando el microscopio óptico, imposible. Solamente lo podemos saber si sabemos la función de ese órgano. Entonces, hay 3 tipos de capilares: continuos, fenestrados y sinusoides. Y acá se los presento. Esto que ven acá en rosa serían las células endoteliales, y esto que ven como en grisecito, celeste, violetita, es la membrana basal que está por debajo de ese endotelio, ¿sí? Recuerden que todo epitelio por debajo tiene una membrana basal, ¿sí? Nunca lo dijimos, pero me parece que quedaba claro. Bien, entonces, los capilares continuos, ¿alguien sabe cómo son? Como no entendí la pregunta, o sea, ¿Cómo son los capilares continuos en cuanto a endotelio y su membrana basal? Como que son ininterrumpidos, había leído. Exacto, o sea, como estamos viendo acá, ¿sí? Los capilares continuos son las células endoteliales unidas por uniones, como todo endotelio, o sea, como todo epitelio, y por debajo una membrana basal continua, o sea, nada fuera de lo común, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿dónde pondrían ustedes capilares continuos? ¿Por qué pondrían en algún órgano un capilar continuo? ¿Qué es lo que no quieren que pase o qué es lo que quieren que suceda? No sé. La barrera Que no hematocefálica. sé, Bien, cosas. perfecto.
A ver, la sangre de alguna forma sí se va a extravasar porque si no nunca llegarían los nutrientes. Cosas van a salir por esos capilares continuos, pero quizá no cosas tan groseras, ¿sí? Por ejemplo, en este caso los capilares continuos los pondríamos en barreras. Si ahora después, cuando vayan viendo diferentes órganos, van a aprender sobre las barreras y van a encontrarse con estos capilares continuos. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. En el glomero lo podría hacer también. Exactamente. Bien, fenestrados. Los fenestrados se ven así, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasó al fenestrado? ¿Qué es lo que tiene? Poros parecen. ¿En dónde tiene los poros? En el endotelio. Bien, perfecto. O sea, el endotelio es discontinuo, o sea, no es continuo, es discontinuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene unos poros. Pero la membrana basal es continua, o sea, la membrana basal está indemne. Entonces, para los fenestrados, en este caso, van a pasar cosas un poco más grandes, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde pondrían capilares fenestrados o dónde se les ocurre? ¿En qué Riñón. órgano? En el riñón es uno, porque queremos que pasen algunas cosas y otras no. ¿En qué otro Glándulas lugar? endócrinas. Bien, en los órganos endocrinos, ¿sí? Porque nosotros queremos que esas hormonas, que suelen ser cosas grandes, ¿no? Que son, no sé, no es que es un sodio que está pasando, no, es algo un poco más grande, necesitamos un poro, ¿sí? Un agujero más grande, perfecto. Y por último, los sinusoides, que ahora, ¿qué le está pasando al sinusoide? Se puede ver que está rodeado por fibras reticulares, parece. O sea, la membrana basal es discontinua también. Exacto. En el sinusoide, tanto el endotelio Bien. como la membrana basal son discontinuos, ¿sí? Fíjense, el endotelio acá en rosado tiene estos poros, pero la membrana basal está como destruida también, ¿no? Entonces, eso me habla de que por los sinusoides van a pasar cosas aún más grandes. Por ejemplo, ¿dónde? En el hígado. Sí, en el hígado puede ser, pero uno que ya vieron. Vaso. En el vaso, sí. Y otro más importante que ya vieron, que pasan células por ahí. Médula ósea. Bien, en la médula ósea o tejido hematopoyético, ¿sí? Ahí también necesitamos capilares sinusoides porque por ahí van a salir los eritrocitos, ¿sí? A través de esos capilares sinusoides, un eritrocito maduro llega a la sangre, a la circulación, ¿sí? ¿Alguna duda con los capilares? En los sinusoides el endotelio y la lámina basal son discontinuos, ¿no? Exacto, Bueno, gracias. exactamente. Bien, y ahora vamos a mechar un poquito las venas que nos quedan, también hablando de arterias. Fíjense, esto de acá, arteria o vena, así como la ven. ¿Cuál? Esto Me parece vena. parece vena, tal cual. Primero que nada, músculo ni se ve. Pero la verdad es que esto un capilar no es, o sea, la pared es bien finita, muy colapsada, muy tortuosa. Es una vena, ¿sí? Lo único que vemos acá son células endoteliales, ¿sí? Que recubren, y esta vena se llama vénula postcapilar. O sea, es la vena, o sea, en realidad es lo que le continúa en cuanto a circulación después de los capilares, por eso se llama vénula postcapilar. O también se la llama vénula pericítica, porque tiene una célula que acompaña, que está por fuera del endotelio, ¿sí? Del endotelio, pero por dentro de la membrana basal, que se conoce como pericito, ¿sí? Que es una célula bastante versátil, que lo que hace es no solamente sostén, sino que también puede diferenciarse en otras células. Nada, después si quieren pueden leer de los pericitos, también regulan un poco lo que es la presión arterial y bla. Bien, entonces esta vena, cuando ven así, estos fofitos de pared bien finita únicamente, con múltiples células endoteliales, vénula postcapilar, ¿sí? Ahora, esta que ven acá, fíjense, es una vena también bien finita, colapsada. Fíjense acá, vemos, ay, qué horrible, se ve horripilante, se ve horrible. Pero si le ponen mucha onda, acá chiquitito se ve un núcleo endotelial redondito, y acá vemos redondito también una célula muscular. Esta es una vena mediana, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, esta de acá que se ve bien colapsada, que no le voy a dar más aumento, pero también es una vena mediana
o bien vena, esta también podría ser una vena muscular. La vena muscular no es una gran vena, sino que es una vena que tiene un par de células musculares lisas y nada más. Ahora, ¿les van a tomar venas? No. Por eso quiero que repasemos arterias. Esta arteria, ¿cuál puede ser? ¿Cuál? Esta. Parece muscular. ¿Por qué muscular? Me parece una arteriola. ¿Qué opinan? No me Veo parece una una muscular arteria. porque no veo la lámina Para mí también es arteriola, sí. Interna. Bien, no veo la lámina elástica interna, perfecto. ¿Es una metaarteriola? No, No. Entonces, ¿qué perdón. es? una arteriola. Perfecto. ¿Se acuerdan que yo les dije que la arteriola era bastante engañosa? Acá tenemos una arteriola bastante grande, ¿sí? Múltiples células endoteliales, fíjense, esta está minada y varias capas de músculo liso, ¿sí? Pero no vemos la lámina elástica interna, por ende no es una muscular, y tampoco vemos un anillito, bla, 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 como les dije antes. Ahora, por ejemplo, esta que está acá, que se ve horrible, ¿qué opinan? Esa A mí me parece una muscular. vena. Una vena, se ve horrible. Esto está muy en corte longitudinal, en corte oblicuo, quiero decir. Yo les digo que es una arteria. Ok. Muscular parece. Oh, pero, ahora me No, fijo entonces bien. sería una No, muscular no, porque no tiene Una la metaarteriola. lámina elástica. Una metaarteriola, fíjense que bastante gruesa. No, porque tiene bastante núcleo también. Es una arteriola, un poco más chica, pero es una arteriola, al fin y al cabo. Ah, Y ahora, esta que está acá abajo, Muscular. ¿se dieron Muscular, cuenta? sí. ¿Ven que la muscular les Sí. grita que es muscular? Sí. Entonces, si en el sí. examen a ustedes les dicen, ah, ¿qué es esto? Y ustedes ven eso, arteria muscular. ¿Ven esto? Arteriola. ¿Sí? No duden, es fácil. Entonces, repaso de arterias. Esta de acá, Arteria elástica, Elástica. perfecto. Esta de acá, muscular. Muscular. bien. Estos, Vena. fue horrible. Bien, arteriola. Arteriola, perdón. Y bueno, ahí está metaarteriola. Metaarteriola. Muy bien. ¿Entendió? Sí. Bueno, nada, esto era de la pandemia, ¿eh? Creo que nada más. Ah, bueno, nada, esto era repaso de muscular, pero creo que ya está. Una pregunta, ¿los pericitos pueden estar presentes en los capilares también? Exacto, Ah, ok. exacto. Por eso a veces pueden ver algunos capilares con la célula endotelial en el medio y a veces pueden ver como una célula accesoria que dicen, y esto puede ser un pericito. O sea, los capilares siempre van a tener solamente una célula. Sí, sí, a Endotelio, menos ¿no? que lo veas en corte longitudinal. Ok. Porque si lo ves en corte longitudinal, sí, obvio, un endotelio, un epitelio plano simple, común. Yo en su momento, cuando cursaba, como ustedes, de verdad pensaba que los capilares era como un tubo súper grande y un único núcleo y nada más. Como que era una supercélula, pensaba yo, pero no. Es un epitelio plano simple, común, una célula al lado de la otra, pero lo que pasa es que como son tan chiquititos, cuando lo cortamos de forma transversal, llegamos a ver un único núcleo, nada más. Pero si lo cortamos en corte longitudinal, sí vamos a ver un epitelio plano simple, común y corriente. No, ¿Sí? porque lo que pienso es que, tipo, o sea, en su luz habría que tener en algún momento dos así formando una luz y no solamente uno. Se podría dar, sí, podría llegar a verlo, pero es raro. Pensá que es muy chiquitito y no entran. No entran por lo general. O sea, vos pensá como si la célula, ya todo el núcleo endotelial está ocupando toda la luz. O sea, si todo esto, por ejemplo, fuese la luz, mi cabeza fuese el núcleo y no sé, mis bracitos fuesen el resto del citoplasma, es como si la célula hiciera esto. ¿Entendés? Ah, sí, claro. Algo así, imagínatelo así. Pero obviamente es como si todos nos pusiéramos uno al lado del otro, las cabecitas, y todos hiciéramos esto, y se Sí. formara un tubo. Algo así, sería como algo así. Ok. Pensarlo de esa manera. A veces puede ser que alguno se chingue y haga esto, bueno, puede pasar. Pero, y justo ahí le das en el corte y se ven dos núcleos
puede pasar, pero es raro. Igual bueno, no eso. creo que fue muy... Pero eso. Bueno, eso es todo. Es bastante sencillo cardiovascular. Y era cortita la clase. ¿Alguna duda, algo que quieran que repita? No, para mí quedó bastante claro. Bien. La próxima clase, escuchen bien, vamos a ver nervioso. En síntesis, vamos a ver sistema nervioso. Pero la verdad es que sistema nervioso y tejido nervioso es muy amplio. Y lo que vamos a hacer es meterle más pila al sistema nervioso, que es lo que nos toca en realidad, pero vamos a ver algunas cositas de tejido nervioso. Y les quiero contar que todo lo que es tanto tejido como sistema, más que nada, es muy tomado, ¿sí? Pero, Flor, Sí. sistema nervioso fue el otro tema de esa semana. No, Supuestamente. la próxima, no sé qué es lo que tiene. No, pero esta No, semana fue no tenemos tejido. cardiovascular. No, sí, porque yo vi, o sea, este tema es el 7, esa Ujú. semana toca el 7 y el 8. Claro. Sí, El 7 es este y el 8 es tejido nervioso. está bien, puede ser. Y la próxima vemos el 9, sistema nervioso, y el 10 no sé cuál debe ser. No, pero Renal. entonces va a repetirse. No. Una cosa es tejido nervioso y otra cosa es el sistema nervioso. Ah, Que vemos los órganos. Yo, por ejemplo, yo la primera clase que tuve presencial fue que vimos tejido el primer TP. Pero ahora que me engancho a los seminarios ya estamos Seminarios. en cardiovascular. Claro, porque es como que corre diferente. En algún momento se empiezan a solapar igual, pero es como que corre todo diferente. O sea, en el trabajo práctico, la próxima clase, esperen, seguimos con conectivo. La próxima es muscular y nervioso. O sea, en realidad es muscular, no, miento, creo que es muscular, cardiovascular, tejido y sistema nervioso. Un montón. También. Si mal no Bueno. estoy. Por eso, ahí ya ven que se empieza como a solapar. O sea, piensen que ya la semana que viene, en los seminarios, se va a dar sistema nervioso y si mal no estoy, creo que toca también aparato renal, o sea, todo lo que es urinario, sistema urinario, eso. ¿Sí? Sí. Que es un tema muy lindo también. No me toca a mí darlo, pero es un tema muy lindo. Pero bueno, muy importante, todo lo que es tanto tejido principalmente y también sistema nervioso. O sea, tejido es más importante que sistema, sí, porque suele haber muchos conceptos que se suelen tomar muchísimo. Sistema es más fácil, pero es más tomado. O sea, es más tomado en el sentido de que no es que ustedes van a tener que poner sustancia gris, sustancia blanca en el preparado, sino que van a tener que identificar los órganos. O sea, es importante para arrancar, pero después van a ver que todo lo que se les tome, lo más probable es que sea más de tejido que de sistema. Y lo que dijo Valerie, para el sistema nervioso está bien, si leemos del brusco, está bien. El brusco tiene algunos errores, así que tengan cuidado. Yo creo que lo mejor que pueden hacer con sistema y tejido nervioso es aprovechar las clases. Ir a los seminarios, ir a, ¿cómo se llama esto? Ir al práctico, que miren los teóricos que están subidos, aprovechen más eso que quizás el libro, porque ningún libro alcanza tanto como lo que saben los docentes de la cátedra. No digo que yo sepa mucho, ponele, pero aprovechen eso, sáquense todas las dudas, traten de hacerse sus propios apuntes. El brusco es un muy buena base, pero como tiene estos errores, como que es difícil. Por eso también lo sacaron de la bibliografía oficial. Y el ROS se queda muy corto, mágicamente. Nada, esto es todo porque la cátedra hace investigación con tejido y sistema nervioso. Entonces, saben muchísimo de eso. ¿Sí? Como recomendación, les doy, si quieren, no sé si pueden, pero si mal no estoy, creo que los lunes, ay, yo ya no sé si ya pasó esto, ya lo cagué. Bueno, los lunes, no sé, traten de conseguirlo, no sé qué decirles. Los lunes, no sé si se repite, la verdad que no sé, da clases la doctora Verónica Báez. Ella es experta en tejido nervioso, todo lo que es nervioso. Estudia eso, es una de capa a capa mal. Hubiese estado bueno que vayan a su clase de tejido nervioso. No sé si fueron. La próxima semana va a dar tejido linfoide. No Claro. hubo, porque fue feriado.
Sí. Y esta semana fue Ay, feriado, sí. ¿cómo que no? Bueno, después le pregunto. Después le pregunto y les digo. Pero yo creo que no, Pero ella no se va a quedar con las ganas de dar eso. vos No decís creo. que lo da así virtual o presencial. Virtual, como yo, pero ella da los Ah, lunes, me parece. Es más, ya le estoy mandando un mensaje. A ver si me lo contestan. En el Eh, cronograma dice que le toca linfoide. No sé Claro, si está mal o cómo. lunes 10:30. claro, ella da ahí, los lunes a la mañana. Espera. Le estoy diciendo tal cual. Es que te estoy promocionando con los alumnos. No, pero de verdad, lo da muy bien y sabe muchísimo. Y tiene unas diapositivas que son lo más de lo más. Así que nada, sabe un montón. Pero por eso, creo que 10 y pico, 10 y media, 11 por ahí, ella da la clase, debería haber dado la clase de tejido nervioso. Yo les juro que pensé que contra todo pronóstico, contra todo feriado, ella lo iba a dar igual. O si no, ahí me puso ponerle, espera. Ah, bueno, ella me dice que me manda los míos. Porque ella está como jefa de trabajos prácticos los miércoles a la mañana. Que bueno, esa era mi otra recomendación. Ah, ya sé lo que pueden hacer. Los que, no, ya no pueden hacerlo. No, porque claro, esta semana es conectivo. Si no les decía, los que tenían que recuperar, recuperen un miércoles a la mañana con ella. Pero bueno, no importa. Nada, lo van a encontrar en algún lado, el video. No, me parece que no sé si lo va a dar. Pero bueno, nada. Era una muy buena opción para que vean tejido nervioso. Pero bueno, aprovechen, si todavía no vieron la clase de tejido nervioso por Meet, háganlo, no se la pierdan, de verdad es muy importante. Les digo, o sea, lo que les digo es quizás es más importante que vayan a la clase, al práctico, al seminario, que vean los videos, todo lo de los docentes, en vez de que vayan al libro. Sorpresivamente es igual, así. también hay clase de repaso. Bueno, ahí está. Yo creo que, a ver, a mí no sé qué me toca de repaso, creo que me toca de vuelta sistema nervioso. Pero bueno, de última, cuando vayan a la de repaso, aprovechen a Vero, que está los lunes a la mañana, si pueden. ¿Sí? Acuérdense de ella, los lunes a la mañana. Así que bueno, y la próxima nos vemos con tejido nervioso, sistema nervioso, pero les recuerdo que vamos a ver algunas cositas de tejido, muy someramente, pero las vamos a ver igual porque son súper necesarias. ¿Sí? Aquí. Así que bueno, gracias por quedarse hasta el final. Hoy fue una clase cortita. La próxima va a ser ardua, porque es nervioso, chicos, qué decirles. Así que nada, mucha paciencia para la próxima, mucho café, algo para comer, una pelela al lado, porque no sé si vamos a tener un recreíto seguramente, porque ya hasta yo me voy a pegar un corchazo, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más amena posible. Estudien, miren, lean el Brusco o miren los videitos que están cargados en YouTube. Eso les va a reservir para venir lo mejor que puedan a la clase. De verdad que si se estudian, la clase de nervioso se vuelve súper amena y se entiende todo mucho mejor, de verdad. Y es más divertida, de hecho. Bueno. Así que bueno. Bueno, dale, gracias. Chao, Flor. Gracias. Chao. Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Se me notó.